prédica es añadidura y prosperidad. Hay mucha gente que desgraciadamente en la herida de su corazón, en el no entender la palabra de Dios, en el no obedecer la palabra de Dios, porque creo yo que no todos son ignorantes de ella, juzgan y justifican sus acciones o justifican sus palabras hablando mal de la prosperidad, o como algunos la llaman la teología de la prosperidad. Pero ciertamente en la palabra del Señor encontramos un sinnúmero de versos bíblicos donde justamente Dios nos dice que su pueblo fue llamado a ser bendito, a ser prosperado. Muchos versículos en la palabra del Señor, tales como Génesis 39, 2 al 3, a los que apuntan, los que obedientemente vienen a la casa del Señor a escribir, ¿verdad? A aprender para que todos los días pueda estar meditando en esta palabra. Me tomé el tiempo para que usted tenga textos, versículos, ¿verdad? Para que usted se ancle en la palabra de Dios y no crea, no oiga voces extrañas, sino se sujete, se ancle en la palabra fiel del Señor. Y en Génesis 39, 2 al 3 nos habla, ¿verdad?, de la prosperidad de Dios para con sus hijos. Éxodo 1, 21, Deuteronomio 6, 10 al 12, Deuteronomio 32, 15, Deuteronomio 29, 9, hay las que alcance a apuntar, Deuteronomio 39, muchos no sabemos, Josué 1, 7, Josué 1, 8, Primera de Crónicas 22, 13, Segunda de Crónicas 26, 5, Segunda de Crónicas 31, 20 al 21, a ver, esta vamos a leerlo por favor, Segunda de Crónicas 31, 20 al 21, que por una extraña razón no me está funcionando mi Biblia en mi celular. El diablo mentiroso, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Segunda de Crónicas 31, 20 al 21. Segunda de Crónicas 31. Bueno, se los dejo de tarea porque me pusieron otro. Nehemías 2:20, Salmos 1 del 1 al 3, Salmos 122, 6, Proverbios 11:25, Proverbios 13:4, que habla del diligente, lo que se nos compartía, gracias, el domingo pasado acerca de la diligencia, ¿verdad? Y del perezoso. Los diligentes son prosperados en sus caminos, Proverbios 28:25, y tercera de Juan 2. Muchos más, creo que escribí los que considero más importantes para que cada uno de nosotros nos podamos anclar en la palabra del Señor y no oigamos a voces extrañas. Amén, amén, amén. Y bueno, todos estos versículos que nos hablan de la prosperidad, justamente, la prosperidad viene como consecuencia, escucha, que es donde muchos nos equivocamos y hablamos a la ligera. La prosperidad de Dios viene como consecuencia del deseo por la búsqueda genuina de la voluntad del Señor en nuestro corazón. Y es allí donde radica la confusión, el pecado, ¿verdad? Y muchos tuercen la palabra y comenzamos a hablar evitando que otros caminen en el camino, en la voluntad de Dios y pierdan el propósito genuino de Dios, que es la consecuencia, ¿verdad?, de la obediencia a Dios, que es la
prosperidad. Y justamente mucha gente busca prosperar sin tener en cuenta, amados hermanos, que la prosperidad en Dios tiene un propósito. La prosperidad de Dios tiene un propósito y no es, como ciertamente algunos de los que juzgan esto, no es el propósito de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? No es que el pastor sea rico o que el líder se enriquezca. Definitivamente ese no es el propósito, sino que es establecer el reino de Dios en la tierra a través de la bendición, a través de los recursos que el Señor nos da. ¿Me está entendiendo? Si nosotros, los líderes, si nosotros, los hermanos, no usamos los recursos de Dios para hacer su voluntad, para cumplir con su propósito, ya estamos derrotados. Ya estamos perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Esto quiere decir entonces que la fuente de la prosperidad acompaña a todos aquellos, muy interesante y muy importante, a todos aquellos que buscan a Dios, primero para conocer su propósito y para establecer su voluntad, donde quiera que estemos, en los tiempos buenos o malos. La prosperidad de Dios viene con ese propósito. Y quiero comenzar la parte 1 de esta predicación que dice: Uzías buscó a Dios. Pero escucha bien, Uzías buscó a Dios no para ser prosperado. Muchos de nosotros venimos a la iglesia con un mal concepto. Queremos prosperidad, prosperidad, bendición, bendición, sanidad, sanidad. Que el Señor resuelva nuestros problemas, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres sanidad? ¿Para qué quieres tu libertad? ¿Para seguir pecando? ¿Para vivir una vida corrompida? ¿Para vivir en los deleites de la carne? ¿Para qué quieres la prosperidad? ¿Para seguir actuando como siempre has actuado en el cuerpo de pecado? ¿Para seguir trabajando en tus propósitos, en tus proyectos, en tus sueños? Volvemos al texto y nos dice claramente que Uzías buscó a Dios no para ser prosperado. Él fue próspero porque buscó a Dios, que es la diferencia. El Señor le añadió, el Señor le dio para que cumpliera con su propósito aquí en la tierra. Entonces la iglesia debe entender que no puede venir a la iglesia, que no puede venir a adorar por el interés de que el Señor te dé, no, sino que tiene que enfocar el para qué. Por eso es que muchas de sus oraciones no son contestadas, porque ciertamente está escrito, porque pides para tu deleite, para tu necesidad, y has olvidado el propósito por el cual vives, por el cual el Señor te llamó.
estás caminando en la tierra y disfrutas del aire, de los árboles, tienes un hogar, tienes hijos, el Señor te ha dado un sinnúmero, te ha añadido un sinnúmero de recursos para que hagas su voluntad. Y si haces su voluntad, entonces Él te va a añadir más recursos porque eres confiable. El Señor te va a prosperar en el área que se necesite. ¿Para qué? Pues justamente para que no llegues al cielo con las manos vacías. Usted ha de recordar aquella parábola de los siervos, de los talentos. El Señor les confió a unos un talento, 2 talentos. Y usted conoce la historia. Y qué triste, ¿verdad? Que al que le dio un talento, ¿qué pasó? ¿Qué hizo con ese talento? Ahora los talentos fueron usados, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para ellos, para la ganancia de ellos? A ver. No, entonces ¿para qué? Amados, esto es cosa seria porque estamos confundidos. No es para agradarnos, no es para crecer nosotros, es para que el Señor crezca, para que la obra del Señor crezca en todo lugar. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero nosotros tenemos que dejar de pensar en nosotros y en nuestra necesidad. Y tenemos que empezar a buscar a Dios, no para ser prosperados, sino para cumplir con su voluntad. Porque el día que tú mueras, todo lo que hiciste es para ti. Hola. Aquí se queda. La iglesia de Cristo no va a avanzar. El reino de Dios no va a avanzar si la iglesia no se une en este propósito. Si no entendemos la razón por la cual existe la iglesia. La iglesia primera lo entendió. Por eso es que cuando entendieron el reino, ellos no diezmaban. Y no estoy contradiciendo la palabra, porque entendieron que todo era de Dios, que ellos eran de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que traían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y la prosperidad siguió a la iglesia. Porque dice que el Señor, fíjate, añadía. ¿Qué añadía? Propósito principal, que todas las almas sean salvas. Añadía cada día los que habían de ser salvos. Y luego dice, y ninguno tenía necesidad de nada. ¡Wow! La gente externa a la iglesia temía a la iglesia porque eran hombres y mujeres íntegros, intachables. Por eso es que las señales ellos no las buscaban. Las señales los seguían. Entonces
Entonces, la iglesia, nuevamente, si queremos ir a otro nivel, tenemos, amados hermanos, que priorizar, que acomodar aquí esa tuerquita, a ver, como que entendí mal. Lo más importante es buscar a Dios. Lo más importante en la vida es hacer su voluntad. ¿Qué es lo más importante? Hacer su voluntad. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es su voluntad? Pues el Salmo 1 lo dice. Tienes que meditar en la palabra del Señor para que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Medita en ella de día y de noche. Ahí vas a encontrar cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Y luego continúa. ¿Serás? ¿Cómo serás? Pero tienes que buscarle, tienes que hacer. ¿Hacer qué? Hacer justicia. ¿Hacer qué? Estaba recordando ahora que fue la marcha de las mujeres, ¿verdad? Y que se apruebe lo del aborto. Y ay, Señor, qué cosa tan terrible viendo las noticias, como esas mujeres para mí perversas, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver una petición a vestirse así como de gente, ¿cómo decirlo? Como gente drogadicta o gente vándala, ¿verdad? Con martillos y con fuego en las manos, ¿verdad? Para querer derribar algunos muros que el gobierno de alguna manera instaló para que no destruyeran, ¿verdad? Todas esas torres o cosas de cultura, ¿no? Que de alguna manera se aprecian en México. O sea, ¿qué tiene que ver una petición con querer destrozar los monumentos? Nada que ver, pero eso habla de lo que hay en el corazón. Sin embargo, esto me trajo a la memoria aquellas mujeres, ¿verdad? Cuando aquel faraón les dijo a aquellas mujeres que tenían que matar a todo aquel varoncito que naciera en el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Si no me equivoco, Fua y Sua o algo así se llamaban aquellas mujeres parteras. Y dice que por cuanto temieron al Señor, es decir, no los mataron, no obedecieron al faraón, porque temieron a Dios. Ellas habían meditado, ellas sabían, ¿verdad? Estaba establecido los mandamientos de alguna manera en sus corazones, en sus conciencias. Y dice que fueron prosperadas ellas y sus familias. ¡Qué tremendo! Hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios trae prosperidad. ¿Lo puedes decir? Conocer la voluntad de Dios trae prosperidad. Así es de que di no al aborto. Por favor. No somos dueños de la vida. ¿O alguien aquí que está a favor del aborto? No podemos nosotros. Hay que temer a Dios. Seguir sus instrucciones. ¿Para qué? Para ser prosperados. Y en la misma palabra del Señor nos dice que todo lo que Él nos da, todos nuestros dones, todos nuestros talentos son para el servicio de los demás. Ahora no estamos hablando solamente monetario, que todos, ¡ay, el dinero! ¡Ay, Dios mío! Les revienta la cabeza. No, amados, la prosperidad incluye muchas cosas, muchas áreas. Y la iglesia debe entenderlo. Pero todo lo que el Señor te ha dado son para ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. El Señor Jesucristo se hizo pobre,
siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos, prósperos. Él mismo, el autor de la vida, nos pone el gran ejemplo de dar la vida, de dar todo lo que él poseía como hombre. Lo puso. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos prosperados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, es importante entonces que nosotros tengamos mucho cuidado. Si cada uno de nosotros somos controlados por las necesidades de la carne, amados, quedaremos, lo voy a decir así, profundamente decepcionados. Cuando solamente nos enfocamos en nuestra necesidad, en querer suplir nuestra necesidad solamente, vamos a quedar decepcionados porque Dios no está allí. El que se mueve allí es Satanás. Por eso es que no tenemos paz. Por eso es que estamos afligidos, desesperados, porque lo último que buscamos es la voluntad de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios y entonces se va a cumplir la palabra que dice: yo nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, en tu propósito, en tu deseo, en tu sueño. El que persevera en la búsqueda del hacer la voluntad de Dios, ese tendrá paz. Ese será guardado su corazón, su mente y obviamente su cuerpo. No puede venir enfermedad porque no hay estrés. ¿Por qué voy a estar con estrés, Señor? Yo le digo, si tú me dijiste, yo estoy, es mi preocupación, hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad, ocuparme en tus negocios, Señor, es mi prioridad. La iglesia debe enfocarse y aprender a confiar en el Señor. Amén. Número 2. Mientras que Zacarías vivía, mientras él estaba guiando a Uzías, todo marchó bien. Qué interesante es leer cómo la Biblia habla claramente este aspecto que llama y debe de llamarnos la atención, que Zacarías estaba sujeto al sacerdote y desde muy joven comenzó a reinar y seguía las instrucciones del sacerdote. La iglesia ha olvidado seguir las instrucciones de su mentor, de su pastor, por eso anda vagando. ¿Cuántos de ustedes le hablan por teléfono al pastor? Pastor, necesito que me dé un consejo. Obviamente el pastor va a dar el consejo a la luz de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu. Pero muchos de nosotros, amados, hemos dejado el consejo del pastor. O a veces el pastor nos da un consejo y lo ignoramos. Preferimos hacer como creemos que es hacer lo correcto y nos va mal. La iglesia, amados, los niños, los jóvenes, los adultos, tenemos que aprender
a buscar a nuestro mentor, a nuestro pastor. Dice claramente que todo lo que él emprendió, todo lo que él hizo, este varón, este rey, este soberano, todo fue prosperado. Amados, el Señor les ha servido la mesa. Hagan uso de lo que el Señor les ha puesto a la mesa. Hay alguien que dice, es que el pastor está ocupado. ¿Ya le llamaste y no te contestó? ¿Ya hiciste una cita? Nos justificamos y a veces hablamos cosas que no son y pecamos delante de Dios. Yo te invito a que le llames. Yo te invito a que le busques. Yo te invito, hermano, a que si ya estás en un proceso, no te salgas, no desertes. El pastor, quiero decirlo, tiene 3 reuniones y todos aquellos que escucharon, ¿verdad?, la invitación, atendieron a la invitación y se conectan lunes, martes, miércoles. Unos ya ni se conectan. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya estás allí, persevera, escucha, instrúyete, obedece y te aseguro, porque la palabra de Dios lo dice, que si sigues las instrucciones, va a venir la añadidura. Amén. Entonces, mientras el mentor vive, yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor, por la vida del mentor. Gracias a Dios porque sus hijos en Genin tienen, híjole, esa tan grande bendición de ser instruidos por el sacerdote, amados. Yo quisiera que los papás a veces, ¿verdad?, escucho los devocionales y me gozo. Veo el ambiente de los chicos, de los hombrecitos. Señor, y yo oro, Padre, haz de ellos, papá, esos profetas, esos pastores, esos hombres de verdad. Y no se están durmiendo, créanlo. Hay un ambiente precioso, activo, genuino del Espíritu Santo de Dios, porque yo estoy segura que el Señor tiene propósito grande para sus hijos. Aleluya. Así es que felicito a los papás que invierten en lo que es prioridad, en lo que es eterno. Y te aseguro que si esos muchachos continúan así, porque han entendido las señales, los van a seguir. Pronto los vas a ver ministrando la alabanza, predicando, siendo grandes conferencistas, yendo de una nación a otra, porque ese es el llamado de Dios para ellos. Van a brillar, son promesas que el Señor nos ha dado, pero tienen que pasar el proceso del mentoreo. Y así como ellos, tú también, porque tú también eres nuestro hijo, eres nuestra hija. Y tienes que aprovechar las oportunidades que el Señor te da para crecer, para aprender y para caminar en esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto le dan gloria a Dios por la vida del pastor? Gloria a Dios, porque yo sé y soy testiga que el Señor lo ha dotado de gran sabiduría, amados. Gloria a Dios. Yo soy testiga que el Señor le ha dotado de fortaleza, de salud, amados. Yo soy testiga, por eso lo hablo, lo testifico, porque Dios está con su pastor. Aleluya, gloria a Dios. Alabo el nombre del Señor,
por la vida del pastor. Y bueno, por cuanto Uzías decidió buscar al Señor haciendo su voluntad, el Señor le prosperó en todo lo que emprendió. El Señor te va a prosperar a ti solo y solamente si estás en su camino. Solo y solamente el Señor te va a prosperar si haces su voluntad, si le buscas de corazón. Si tu deseo realmente es que toda la gente sea salvada, sea sanada, sea prosperada, sea ayudada. Yo le digo al Señor, Señor, tengo una mamá que es viuda. Si tú no me bendices, yo no puedo bendecir a mi madre. ¿Me está entendiendo? Los recursos no es para quedármelos yo, es para dar. Hijos, ¿qué hacen con los recursos que el Señor les da? ¿Cuántos son hijos? A ver, mis hijos, ¿cuántos honran a su madre? ¿Cuántos le dan dinero a su madre? ¿O nos convertimos en esos, como aquellos chupasangre, que lejos, ¿verdad?, de nosotros darles, ellas con tanto amor nos dan? Qué tremendo, hermanos. Tenemos que obedecer. Primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Quieren la prosperidad, pero no quieren darle a su mamá. Ni de su cumpleaños se acuerdan. ¿A cuánto nos está llegando? ¡Auch! Los recursos son para dar. Los recursos no son para quedarnos. Amén. Para quedarnos los perdón. Aleluya. Entonces, si nosotros estamos en su camino, si nosotros seguimos la voluntad de Dios, dando al que necesita, haciendo misericordia. Si veo algún extraño que viene caminando horas o quizá en el tren, ay, ¿quiénes serán esos señores? Ay, cierra la puerta mejor. No, sácate unos tacos y dáselos. Sácate unas botellas de agua y dáselos. Eso dice la palabra del Señor. Y allí te encontrará la prosperidad, porque dando es como se recibe. Ahí luego nos tocan a la ventana del carro, ¿verdad? Los niños, hay gente que de verdad causa un impacto en nuestro ser, familias que traen a sus niñitos y hasta nos volteamos así como que no existo, no me veas. Ni Dios te bendiga, les decimos. Vienen huyendo de sus patrias porque peligran aquí, peligran en el camino los niños. Y nosotros, ni siquiera como Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero el Señor me ha dotado, me ha enriquecido de los dones espirituales. Lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Amados, iglesia miserable, dejémonos de enfocarnos en nosotros mismos y aprendamos a dar las bendiciones, los recursos materiales y espirituales. No necesitas dar grandes cosas, lo que tengo. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que dar. Ay, es que en la iglesia solo el pastor. No, mentira del diablo.
tu mamá necesita, tu papá necesita, quizá tu vecino te necesite. Y no lo sabes porque no buscas a Dios. Quiero decirles que cuando estaba enferma de COVID, el Señor en continuo me daba una visión de mi vecina y de mi vecino. Y yo no entendía o no sabía qué estaba pasando, pues porque estaba aislada. Pero yo la veía a ella blanca, blanca, como si una luz estuviera en su rostro, y a la misma vez como un resplandor y una transparencia. Era una cosa muy rara que yo nunca había visto. Y veía a su esposo lejos. Y ella hacía estos movimientos y se agachaba y su cabello como que era un color dorado, no sé, yo la veía y la veía y la veía. Y esa visión de ella pues me traía inquieta. Hasta que para esto quiero decirles que le compartí a mi esposo. Y yo le decía, fíjate que no sé por qué, pero el Señor me está dando visiones de la vecina. Le digo, ¿qué sabe? Dice, tiene mucho que no la veo. Ay, qué raro. Bueno, y seguí orando por ella. Y ya cuando el Señor me sanó y pude salir, recuerdo que estaba la señora barriendo la calle y me asomé y yo dije, ahorita. Y entonces rápido bajé y también saqué, ¿qué creen? Mi escobita, mi botecito de basura y mi recogedor, ¿verdad? Para hacer así como la conexión. ¿Cómo está, señora? Tiene mucho que no la veo. Oiga, ¿dónde está su esposo? Tiene mucho que no lo veo tampoco. ¿Cómo está? Y se agacha la señora y me dice, ay, señora, ¿qué no sabe? Y yo, no. ¿Qué pasó? Y me dice, mi esposo falleció. Mecha, dije, ¿cómo? Dios nos revela, Dios nos habla de las personas que tienen necesidad. Si buscamos su rostro, Él nos hace saber lo que debemos hacer. Pude hablar con ella, pude darle la palabra que el Señor me dio, y la señora lloraba y me dice, señora, desde que yo la conozco, yo veo en usted una luz. Si tú estás dispuesto para Dios, el Señor te va a hacer conocer lo que debes hacer. Los recursos, las visiones que Dios te da no son para juzgar, no son para evidenciar, son para levantar el nombre de Dios en alto, ayudando a la gente en necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos? Levante la mano. ¿Y cuántos de ustedes saben qué necesidad tienen sus vecinos? Número 3, características y uso de la prosperidad de Dios. ¿Cuántos ya se cansaron de escuchar? Todos callados. ¿Cuántos se cansaron de escuchar? ¿No? ¿Seguros? Características y usos de la prosperidad de Dios. El Señor Jesucristo evidenció la prosperidad, la añadidura en este rey. Fíjense bien, en todas las áreas de su vida, que es lo que Dios quiere que nosotros, como Dios quiere que nosotros vivamos. Y mira, como militar, dice la palabra del Señor, usted lo puede leer allí en 2 Crónicas 26. Dice, Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Gabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos.
Y dice, Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur Baal y contra los meunitas. El Señor prosperó en el área de su servicio a Jerusalén, a Israel, en lo militar. Dios lo usó para traer provisión, para traer protección al pueblo de Israel, otorgándole grandes victorias. El Señor no lo dejó entrar a su ciudad derrotado. El Señor le concedió llegar en victoria, porque buscó a Dios. Porque estaba dispuesto y disponible para el servicio de Dios, para el servicio de la comunidad, para el servicio del pueblo de Israel. Y Uzías se hizo famoso, dice, los amonitas fueron tributarios de Uzías, y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Él consiguió, él quiso la fama, no. La fama llegó porque Dios lo ayudó, porque Dios le prosperó. Como arquitecto, qué impresión. Y yo le puse como ingeniero agrónomo porque Dios le dio una sabiduría en esa área, él amaba la agricultura. Dice, Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Asimismo, construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Imagínate todo lo que él construyó para el servicio de los demás, para ayudar a otros. Como estratega e ingeniero militar, Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, imagínate. De acuerdo con el censo hecho por el cronista Hayel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia era de 2,600. Todos ellos guerreros valientes. Y yo profetizo en el nombre de Cristo, por cuanto militamos en esta tierra. No somos de la tierra, pero militamos, que hoy nos levantamos la iglesia como guerreros valientes. Aleluya. En favor del propósito de Dios para la iglesia en Irapuato. ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra del Señor: bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A este ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Escucha. Y construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar las flechas y piedras de gran tamaño. Ve dónde nacieron las catapultas. No fue de los pueblos paganos. Fue de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, porque Uzías buscó a Dios. Dios dotó de sabiduría a estos hombres ingeniosos. ¿Cuántos han visto las películas antiguas de las guerras? Y cómo levantaban aquellas cosas, ¿verdad? Y ¡pum! Las piedrotas y con fuego, ¿verdad? Y destruían al ejército contrario. Bueno, eso nació por la sabiduría de Dios que Dios le dio a Uzías y a todos aquellos hombres que Dios le dio
para cumplir con su propósito en la tierra. Iglesia de Dios, dice, con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos por la poderosa mano de Dios. No fue por él. Dios lo ayudó. ¿Por qué lo ayudó Dios? ¿Por qué? Porque le buscó. Porque decidió hacer lo que tenía que hacer en la tierra. Iglesia, decidámonos a hacer la voluntad del Padre. Y la iglesia va a contar con la poderosa ayuda de Dios. Yo quisiera no hablar de lo que sigue, ya voy a terminar. Porque no hemos alcanzado ese nivel. Porque la iglesia, amado hermano, es perezosa. La iglesia, amado, es muy fácil en estos tiempos que se distraiga. Pero el llamado de Dios para tu vida es nuevamente: busca a Dios, busca hacer la obra de Dios y la añadidura y la prosperidad va a venir. Te va a salir al encuentro, va a ser tu compañía. Cuando yo le dije al Señor, yo voy a hacer tu voluntad, ¿qué quieres que haga, Señor, con estos niños? Así, me falta esto. El Señor proveyó para que estudiara en la escuela, me hablaba en visión. Yo no entendía la visión, pero ya cuando pasaba el suceso, esto me quería decir el Señor. Y el Señor me fue haciendo entendida en los sueños y en las visiones. El Señor me proveyó de recursos para que sus hijos pudieran estar bien atendidos con todos los recursos. Pero ese es mi llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Enfoquémonos en la visión de Dios para esta iglesia y unámonos en la visión que el Señor le ha dado a nuestro pastor. Y les aseguro que veremos cómo se levantan ingenieros, arquitectos, cómo se levantan hombres valientes. Y esta iglesia será multiplicada. Esta iglesia será tremendamente bendecida, porque no se preocupa por sí mismo, sino por el bien de los demás. Y quiero llegar a lo triste, porque Dios nos concede prosperidad, amén. Dios nos concede la añadidura si de hoy en adelante actuamos de diferente manera. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar el incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes, descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado. Y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Amados, debemos de entender que cuando el Señor nos ha prosperado, hay límites. Hay gente que el Señor le empieza a dar recursos espirituales,
dones, los empiezan a desarrollar y piensan que porque el Señor los usa pueden gobernar al pastor. Pueden salirse de las instrucciones fácilmente que ha dado el pastor. ¿Me está oyendo? Hay límites. Cada uno tiene que entender que tiene un lugar el cual el Señor le ha asignado. Y tenemos que caminar todos en el propósito de Dios, en el lugar que el Señor nos estableció. Uzías, por ser el soberano, dijo: voy a ir al templo y yo voy a ofrecer el incienso, yo voy a ofrecer esa ofrenda, ese sacrificio. No le era permitido a él, sino a los sacerdotes que estaban consagrados. A veces la iglesia, porque Dios la usó en sanidad de un enfermo, ya quiere ungir, ya quiere imponer manos. A veces quiere gobernar en su célula, haciendo lo que le pega la regalada gana, saltando las instrucciones específicas del pastor, o poniendo gente sin que el pastor sepa. Eso es rebeldía. Eso es oponerse a la voluntad de Dios. Y hay de aquellos que siguen a estas personas que no ignoran la palabra de Dios. Ay de ti si eres ignorante de esto. Por eso tienes que meditar en la palabra para no caer en condenación junto con aquellos que se rebelan en contra de la voluntad de Dios. Dios ha puesto un ángel y ¿sabes qué? Dios va a pedir cuentas a ese ángel. La Biblia dice que Dios puso pastores y que ellos darán cuenta de sus almas. ¿Sí o no? Usted tiene un pastor que se llama, ¿cómo se llama su pastor? Y usted tiene que seguir las instrucciones de su pastor. Y si hay un lobito, ¿verdad? Por allí que quiere meterse por las orillas, cuidado, es ladrón y salteador, porque no entra por la puerta. ¿Amén o no amén? Amén. Hermano, puede perder la salvación de su alma. Líderes tienen que sujetarse porque pueden morir en el intento. ¿Qué le pasó a Uzías? Esto enfureció a Uzías cuando no lo dejaron entrar. Y dice, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor le había herido, el Señor le había castigado, dice la NBI. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Amados, diría un hermano, pero qué necesidad. ¿Qué necesidad de que nos venga un castigo, una reprensión? Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Este era un rey, era un soberano, un poderoso. Dios lo había empoderado, pero tenía límites. No podemos ir, no podemos actuar por encima de la palabra de Dios. Amén. Esto me recuerda a María y Aarón,
¿Qué hicieron María y Aarón? Pues si nosotros también, Dios nos usa en la palabra profética. Mira, danzo re bonito, dijo María, tal vez. Y muchas mujeres me siguen. El pueblo también debe de oírnos a nosotros. Y empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal del ángel que el Señor había puesto en el pueblo de Israel, de Moisés. ¿Y qué le vino a María? ¿Qué le vino a María? Lepra. ¿Cuántos leprosos habrá aquí? ¿Cuántos ya están muertos y ni cuenta se dan? Estoy hablando espiritualmente, amados. No podemos ir en contra de los límites que el Señor ha puesto. El Señor veía a Aarón y a Moisés, y Dios le pidió cuentas ¿a quién? ¿Quién intercedía por el pueblo? Moisés. Y si tú revisas el Apocalipsis, cuando Dios le revela a Juan de las iglesias, le habla al ángel que está puesto en cada iglesia. No le habla al líder de célula, escúchame. No le habla al intercesor, porque el mismo Dios no puede violentar su propia palabra. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. Nada de que Dios me habla a mí y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se aplica así, cuidado. No te justifiques. Estás mal. Eso no dice, es tu interpretación, pero no es lo que la palabra dice. La palabra de Dios trae un orden. Y a Usías se le dijo: a todo hombre no puede entrar, solamente los consagrados. Se pasó de listo y el Señor lo hirió. Amados, Dios no hace excepción de personas. No creas que te va a ir bien si haces mal. Ten cuidado de ti mismo, dice la Biblia. Ten cuidado de lo que dice la doctrina. Escucha, pon atención, dice el Señor. No te salgas de la línea. Qué tristeza. Yo he visto gente usadísima por Dios. Años de ministerio, trayecto de verdad ministerial, que uno dice: wow, en el último momento sobrepasaron los límites, cayeron en pecado, se perdieron años como Usías, buscando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y al final se perdieron. Amados, corre la carrera. Corre la carrera de la fe. No te rindas hasta llegar y asegurar la corona. Que ninguno tome tu corona, amados. Porque entonces sí. ¿Cómo puedes perder la corona? Olvidando que hay límites. Olvidando que Dios no hace excepción de personas. Hay que servir al Señor en la prosperidad y en la adversidad. En días buenos, en días malos, hay que buscar el rostro del Señor. Porque aún en los días malos, en los días o en momentos de enfermedad, Dios tiene un propósito. Y la iglesia entendida lo sabe. Y pasamos con gozo y con alegría el sufrimiento, el dolor, porque sabemos que nos espera gran victoria. Porque confiamos en el Señor, porque esperamos en Él, y sin duda serás prosperado, porque has confiado, porque no te has salido de los límites. Aleluya. Quiero concluir, hijos, todos los que son hijos
jóvenes, niños que están aquí. Y me he propuesto también integrar a los niños en mi predicación, porque son parte de la comunidad de la iglesia, amén. Son parte del reino de Dios, así es de que también para los niños hay mensaje. Hijos, aprendan de los errores de los padres. ¿Oyeron, hijos? Para no caer en ellos, aprendan de los errores también de los líderes, de nosotros. Todos nos equivocamos, hay que aprender. Uzías tuvo un hijo llamado Jotam y tenía 25 años cuando ascendió al trono, y escucha, y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo que le agrada al Señor. Escucha, el hijo, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías. Pon atención. Pero no iba al templo del Señor. ¿Por qué crees? Aprendió la lección. Él sabía que no podía entrar porque no fue consagrado para eso. Si él hubiera nacido de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, en ese tiempo, perdón, pero no nació allí, no le correspondía. Él aprendió de su padre. Escucha, Jotam hizo lo que le agrada al Señor, siguió el ejemplo de su padre, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, pues continuó con sus prácticas corruptas. Pero Jotam, por cuanto se propuso obedecer al Señor, llegó a ser muy poderoso. Niños, jóvenes, ustedes pueden llegar a ser muy poderosos si siguen el ejemplo de Jotam. Si aprendemos de los errores, amados, vamos a crecer mucho. No vamos a cometerlos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. El Señor te dice: convertíos en buscadores de Dios. Amados, busquemos su perfecta y santa voluntad en todo cuanto hacemos. Busquemos su perfecta y santa voluntad en todo tiempo, tiempos buenos y tiempos malos. Busquemos su perfecta y santa voluntad como cuando hacemos el pacto de matrimonio, en la salud y en la enfermedad. Busca hacer su voluntad en ese lugar donde Dios te colocó, ya sea en la política, ya sea en alguna empresa. Busca hacer la voluntad de Dios, y el Señor te va a añadir gracia, y el Señor te va a colocar en un lugar de prominencia, como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, porque ellos buscaron agradar a Dios y no a los hombres. Recuerda, Dios no hace excepción de personas, ya sea para prosperidad o para muerte. Niños, jóvenes, ancianos, Dios no hace acepción de personas. Dios honra a quien le honra. Si el Señor ha hablado a tu corazón y tú has entendido que la palabra de Dios es verdadera, es absolutamente verdadera, entonces venga lo que venga, la situación que venga, tú te vas a mantener firme y vas a obedecer. Amén. Vas a obedecer. Y si el Señor te dice: dale por favor 500 pesos a Marifer porque lo necesita para su escuela, dáselos.
el Señor lo ha puesto en tu corazón. El Espíritu está en ti, hermano. ¿Para qué nos hacemos? Deja de juzgar. Deja de criticar. No oigas la voz externa. Escucha, aprende a oír la voz del Espíritu en tu corazón. Si el Señor te dice, honra al líder del grupo de amistad, llévale unos taquitos. Mira, vienes sin comer. Hazlo, hermano. Si el Señor te dice, baja el vidrio y dale 100 pesos a esa familia, dáselos. Hay algo en el corazón que te inquieta, y cuando se van las personas y no lo haces, te queda ese vacío porque no obedeciste y perdiste tu oportunidad de ser instrumento en las manos del Señor. Pediste la oportunidad para que el Señor te confíe más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo es. Y bueno, voy a aprovechar. Si el Señor dice en su palabra, trae todos los diezmos al alfolí, y que no falte el alimento en la casa del pastor, y que no falte el alimento en la mesa, el alimento espiritual. Dice el Señor, yo voy a abrir las ventanas de los cielos, iglesia. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos